Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Sandra Sánchez, instructora del SENA del Centro de Desarrollo Empresarial Regional Cundinamarca. En este momento voy a hacer algunas indicaciones generales para el tema de contaminación atmosférica para el municipio de Guachetá y el municipio de Guaté. En este momento les voy a dar algunas precisiones frente a lo que es el trabajo de manera virtual conmigo. Sí, para que lo tengamos claro, los canales, las ayudas que tenemos, los enlaces, la disponibilidad de material, entre otras cosas. Entonces, este material va a estar permanentemente disponible para que ustedes lo consulten cuando deseen. Bueno, lo primero es mostrarles este cuadro, ¿cierto? En los dos municipios vamos a manejar las mismas estrategias, pero con diferentes enlaces, ¿no? Ustedes saben que se creó un trabajo en el Drive con diferentes especificaciones para los dos grupos. Pero pues obviamente aquí en este momento, si se dan cuenta, estoy aquí con el cuadro de UAT y en la anterior diapositiva está el de Guachetá, para que tengan en claro cuando revisen el material. Tenemos la estrategia de las clases grabadas como esta, ¿cierto? El drive del grupo, el Google Jamboard, que es la pizarra donde me pueden dejar sus preguntas, sugerencias, bueno, lo que ustedes deseen de pronto comunicar de manera formal lo pueden hacer a través de esta herramienta. Tenemos el WhatsApp del grupo, tenemos el canal de YouTube que se llama Profe Sandra Ambiental CDA Chía, Sena CDA Chía. Tenemos el grupo en Facebook donde ustedes han venido pues compartiendo noticias como parte de la primera actividad que consiste en la reflexión inicial sobre el fenómeno de la contaminación atmosférica. Sí, que también lo he revisado y los invito a que ustedes revisen el de sus compañeros. Y tenemos el WhatsApp personal, mis números personales que se encuentran ahí, donde ustedes me pueden también de manera respetuosa y acorde a los horarios de atención, pueden dejarme sus preguntas. Entonces tenemos aquí el cuadro de acompañamiento a Guachetá y el cuadro de acompañamiento a UAT. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a empezar. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el componente aire, ¿cierto? Es un poco complejo. Realmente es uno de los componentes más difíciles de trabajar por su dimensión, ¿sí? Y porque obviamente la contaminación atmosférica es algo que nosotros no vemos. No es palpable como la contaminación hídrica, la contaminación al suelo. Y tenemos varias derivaciones de esa contaminación que ya vamos a ver. Lo primero que tenemos que saber es cómo está compuesta la atmósfera, ¿sí? Cuáles son sus características, su estratificación, es decir, cómo está dividida y sus componentes principales. Entonces sí, los invito a que de pronto más adelante bueno, les voy a dejar unos enlaces donde voy a compartir material para que ustedes tengan presente algunos videos, algunas, bueno, infografías donde les muestran cómo está compuesta la atmósfera. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues esta es la constitución de nuestro planeta, de adentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces tenemos acá, voy a colocar el puntero, no me lo deja colocar, así. No sé si me lo deja como láser. Bueno, ahí pasó algo. Aquí vamos a ver la constitución del planeta, básicamente de adentro hacia afuera. Tenemos aquí el núcleo, ¿cierto? Que corresponde pues a la parte fuerte, a la parte más densa, pesada de nuestro planeta Tierra. Y a medida que vamos saliendo de ese núcleo, pues vamos teniendo las diferentes capas o esferas de composición diferente a lo largo de que nos vamos alejando de ese núcleo. Entonces tenemos por este lado la criosfera, que corresponde pues obviamente a la masa glacial que se encuentra en mayor cantidad en los polos, la corteza, la atmósfera, que es la que vamos a revisar, la biosfera, ¿cierto? Donde está todos los elementos vivos de nuestro planeta, la litosfera, que hace parte a todo el tema litográfico, a todo el tema del suelo, ¿cierto? Y el tema de la hidrosfera, que pues hace parte de toda esa masa hídrica
que está compuesta nuestro planeta en cantidades más altas relacionada con el agua salada. ¿Listo? Bueno, aquí hay una definición de la atmósfera. La atmósfera, pues obviamente es un cúmulo de gases que está obviamente protegiéndonos de las radiaciones ultravioletas emanadas por el sol. También obviamente nos cubre y nos protege, ¿cierto? Retiene esos gases de efecto invernadero que de alguna manera tienen también una función positiva en cuanto a la conservación de la temperatura de nuestro planeta, ¿sí? Obviamente la definición formal, pues hay muchas, pero quise tomar esta, que la atmósfera es la capa exterior donde el ser humano desarrolla su vida y cuyos límites con el espacio se pierden a varios centenares de kilómetros del suelo. Entonces pensamos que la atmósfera es lo único que vemos, el cielo, ¿sí? Pero realmente la atmósfera va mucho más allá. Es una capa muy gruesa que tiene diferentes estratos, que cada uno tiene una función y unas composiciones diferentes. Entonces es importante porque pues, la atmósfera moviliza la mayoría todos los contaminantes, la mayoría de contaminantes los moviliza la atmósfera. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. La atmósfera equivale a los pulmones de la Tierra con un diámetro promedio de 12.640 kilómetros. Además, la atmósfera es una cubierta protectora a la Tierra. Sin ella, la temperatura terrestre alcanzaría más de 75 grados centígrados. Entonces, esto es lo que les decía anteriormente, que es la capa que nos protege de esas temperaturas altas que tendríamos si no hay como unos colchones, ¿cierto? O que pues en este momento llamamos esos gases de efecto invernadero, protegiéndonos de alguna manera, ¿no? Obviamente hay otros gases que son muy complejos, como los clorofluorocarbonados, que no ejercen como ese beneficio y que de todas maneras están en este momento en la estratosfera generando ozono y pues consumiendo el oxígeno y agotando este compuesto vital para vivir. Bueno, entonces la atmósfera bloquea la luz, ¿cierto? Actúa como una cubierta térmica y otros gases atrapan el calor necesario para evitar que el planeta se congele y permite que se escape el calor suficiente. Entonces, obviamente, aquí están todos los fenómenos del calentamiento global, la variabilidad climática, que pues de alguna manera también tienen incidencias en el tema ambiental. Entonces aquí vemos cómo está dividida esas capas, cómo está dividida la atmósfera, cuáles son nuestros estratos. Tenemos el límite, que es decir, la capa de ozono, que los invito a leer ahorita por el tema del SARS-CoV-19. Pues hay investigaciones que muestran que se ha venido cerrando ese agujero de la capa de ozono y pues sería interesante revisar cuáles son esos efectos, porque obviamente van a mejorar la calidad de vida más adelante cuando podamos volver a la normalidad y podamos volver a disfrutar de las actividades al aire libre. Vamos a ver un notorio cambio, pues por esas dinámicas que se han venido presentando a partir de ese descanso que le hemos dado a la naturaleza. Entonces aquí les recomiendo varios videos donde van a poder ver las capas de la atmósfera, que la estratosfera, si se dan cuenta acá, la vida o el oxígeno se moviliza, el O2, la molécula diatómica O2, se moviliza en la troposfera, donde ocurren pues todos los intercambios gaseosos de los seres vivos, donde ocurren la movilización de contaminantes, la dispersión de contaminantes ocurre acá, no solamente sustancias químicas, sino de vibraciones, ¿sí? De ondas, todo se moviliza a través del aire, ¿cierto? Entonces también el aire reacciona, porque recuerden que el aire también es una masa de gases. Generalmente la distribución es el 71% de nitrógeno, perdón, y pues el restante sería el oxígeno y otros gases, pero básicamente esta atmósfera se compone en su mayoría por nitrógeno. Aquí en la estratosfera pues obviamente tenemos el gas que la conforma, que es el ozono O3, y pues tenemos esa delgada línea donde se concentra la mayor cantidad de oxígeno trimolecular que llamamos ozono, y es donde se
quedan como los contaminantes más resilientes y que no se pueden degradar, como los clorofluorocarbonados, ¿vale? Listo. Esos son los componentes principales. Bueno, aquí obviamente es diferente los volúmenes, ¿cierto? Varias bibliografías nos muestran, pero básicamente encontramos que el mayor porcentaje lo ocupa el nitrógeno, con un 78%, yo les había dicho que 71%, pero eso depende de la literatura. El oxígeno está segunda parte y los otros gases conforman casi el 1%. Hay otras partículas y hay unos gases variables que también están en un porcentaje muy pequeño, que son el vapor de agua, el vapor de agua muy importante porque puede generar lo que conocemos como lluvia ácida, el metano, el óxido nitroso, el ozono, otras partículas, ¿cierto? El humo, el polvo, lo que llamamos como PM2.5, PM10, material particulado, y pues los clorofluorocarbonados, ¿no? Hay muchas otras sustancias químicas que también ascienden a la atmósfera, especialmente la troposfera, pero pues no las vamos a mencionar más adelante. Bueno, ahora sí, contaminación atmosférica y calidad del aire. Tenemos esta fotografía, ¿sí? Tomada desde los cerros orientales. Esta fotografía es de una mañana soleada tomada, no la tomé yo, la tomó el Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional de la Universidad de los Andes. Aquí está la referencia de la foto y muestra pues la capa de material particulado, de gases que se levanta en la ciudad, ¿cierto? Lo que llamamos el smog y pues otras muchas cosas que lo que hacen es quedarse en el cielo bogotano, ¿cierto? Si las dan cuenta acá, está esta línea, ¿cierto? Y pues lo que va a generar más adelante también es problemas no solo ambientales, sino también de salud pública, y más con este tema del COVID-19. Saben que las personas más propensas a la enfermedad después del contagio, ¿no? Son las personas que tienen enfermedades respiratorias. Entonces, porque obviamente este virus ataca específicamente el sistema inmune. Cuando el sistema inmune está desarmado, pues este virus ingresa a los pulmones. Entonces, si tenemos estos focos de contaminación, pues obviamente el riesgo va a ser más alto. ¿Qué es la contaminación ambiental? Entonces yo creo que ya hicieron un taller sobre esto, pero les quiero, básicamente es la adición, pues aquí tengo dos definiciones, ¿sí? La etimología de la palabra, la adición de cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa o forma de energía, ¿sí? Importante, calor, ruido, radioactividad al medio ambiente en cantidades superiores a las que puede soportar. Obviamente es el deterioro de la calidad ambiental, de lo que consideramos la calidad ambiental. Entonces, pues eso, la calidad ambiental lo establecen las normas, los límites máximos permisibles de la legislación ambiental nacional, internacional, ¿cierto? También los límites, el umbral en cuanto al ingreso de sustancias químicas al organismo, en fin, pero es como el deterioro, la alteración de esa calidad ambiental, si lo queremos tomar como contaminación ambiental, pero sabemos que la contaminación ambiental también incide a nivel de salud, ¿cierto? En la salud también se incide, y cuando se superan esos límites, llamamos pues obviamente los límites de toxicidad, pues también hay unas sustancias que van a afectar esa parte de la salud pública en cuanto a lo que hablamos de los contaminantes atmosféricos. Bueno, acá hay otra definición, ¿cierto? Que es un contaminante: toda materia, elemento, compuesto, sustancia, radiación, vibración, ruido o la combinación, ¿cierto? Que altere esa calidad ambiental, ¿cierto? En este caso no podemos hablar de solamente contaminación atmosférica, porque vamos a ver que un contaminante se puede movilizar por agua, suelo y aire, ¿cierto? Flora y fauna, ¿sí? Por todos los componentes se puede movilizar un contaminante. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, ya seguimos. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos con el otro tema. Quiero que lean muy bien la definición que está aquí, y si tienen otro, que ustedes también la construyan. Bien, retomando lo que hemos dicho sobre la contaminación, aquí vemos en este gráfico, vemos cómo un contaminante puede movilizarse a través de todos los componentes ambientales, a través del aire, del agua, del medio biológico y del suelo. Entonces, es difícil encasillar un tipo de contaminación, porque el contaminante, ya se llame
sustancia química, llámese vibración, llámese tipo de energía, pues se puede movilizar a través del suelo, del aire y del agua y del medio biológico. ¿Listo? Uno de esos ejemplos es el material particular. El humo, ¿cierto? Se puede dispersar a través del aire, puede llegar a un ser humano o puede llegar a un animal, puede localizarse y depositarse en el agua o en el suelo, y eso puede encadenar ciertas reacciones químicas que pueden obviamente potencializar el efecto de ese contaminante. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Tipos de contaminación. De alguna manera, en los textos de la literatura encontramos que se identifican 15 tipos de contaminación según tres cosas, según tres criterios. Por el medio afectado, por el método contaminante y por la extensión de la fuente. ¿Sí? Hay otros textos, ustedes pueden revisar, ahí está la referencia del texto donde encontré esa clasificación, pero pues no me parece tan alejada de la realidad. Tenemos la contaminación según el medio afectado, puede ser atmosférica, hídrica o del suelo. La atmosférica la llamamos también ambiental porque obviamente es la que más abarca otros métodos contaminantes, por eso la llamamos atmosférica o ambiental. Ahí están los tres componentes pues más grandes, faltaría un poco el biológico, pero pues ya el biológico está relacionado un poco más con temas de toxicidad que están relacionados con el tema de salud pública y bien. Entonces aquí solamente nos vamos a enfocar en el tema atmosférico, hídrico y suelo. En función del método contaminante ambiental, entonces tenemos la contaminación química, la radioactiva, la térmica, acústica, visual, lumínica, electromagnética, microbiológica y genética. Cada una de ustedes, pues ya ustedes por consulta ya conocen cuál es, en qué consiste cada una, pero pues les voy a decir que yo me voy a enfocar en esta, ¿cierto? En la acústica auditiva, que tiene que ver con el ruido. Sí, y con no está por acá, ¿cierto? No está aquí porque obviamente hace parte de un tema químico, ¿sí? Puede ser, porque realmente los olores son unas sustancias químicas, realmente unas sustancias químicas que están catalogadas en un grupo llamado mercaptanos, ¿sí? También hay aldehídos o cetonas, los que recuerdan por su química de colegio, tiene que ver con sustancias químicas que interactúan con otras y generan otras sustancias que pues se manifiestan con olores, ¿sí? Con un olor característico que a veces es lo que se dice que es ofensivo, ¿no? Pues ese tema ofensivo es muy subjetivo, puede ser ofensivo para una persona, pero para otra persona puede ser agradable. Entonces vamos a ver con detenimiento esos dos temas, el tema químico, el de olores ofensivos y el del tema acústico, pero pues también la contaminación por método contaminante puede ser visual, ¿cierto? Que es lo que llamamos la publicidad exterior visual, los anuncios, de pronto la publicidad cuando estamos en campañas electorales. También eso tiene que ver con un poco con la contaminación atmosférica. En nuestro país pues no es mucho el tema que se maneja sobre ello, es un poco lo que se está manejando, pero también hay algunos textos, algunos estudios, normatividad relacionada para poder disminuir esa contaminación. Electromagnética también está relacionada con las radiaciones ionizantes o no ionizantes, todo lo que tiene que ver con el wifi, las repetidoras, ¿sí? Todas esas ondas electromagnéticas que ingresan a nuestro sistema y ellas alteran el ADN, ¿no? Ya es un poco más profunda ese efecto de esa sustancia, bueno, no de esa sustancia, sino de ese contaminante, ¿sí? Microbiológica, pues ya sabemos, en este momento lo estamos viviendo, no como tal, no podemos hablar que un virus es un microorganismo, porque no lo es, ¿sí? Es una partícula, ni siquiera es un ser vivo, entonces tenemos que tener claridad con eso, ¿no? Un virus no es un ser vivo, es un empaquetamiento de ADN y proteína, no más. En este caso, el virus que nos tiene en este momento, en esta emergencia, es una corona, pero puede radicar en una contaminación microbiológica, ¿no? Y la genética, ya que es un poco más, obviamente, por introducción de material genético de un organismo a otro o por el efecto de genes, y ya es un poco más difícil identificarla.
Bueno, tenemos la contaminación según la extensión de la fuente. Entonces la contaminación puede ser puntual, puede ser lineal o difusa. Recuerden que una de las actividades es encontrar en una sopa de letras estas palabritas que están en naranja. Entonces les invito a buscarlas en toda la presentación. Una de ellas es puntual y depende obviamente de hasta dónde llega la contaminación. ¿Listo? Entonces la contaminación puntual obviamente está relacionada con cuando es posible localizar el agente contaminante. Hay un proceso que se llama dispersión, análisis de la dispersión del contaminante atmosférica, que pues nos lleva a pensar hasta dónde llega ese contaminante, ¿no? Hay otra extensión que se llama lineal, que consiste en la contaminación producida a lo largo de una línea, ¿sí? Una línea imaginaria, ¿cierto? Puede ser por el tráfico de una autopista. Esa contaminación de alguna manera se considera lineal porque migra en línea recta por el tránsito en el caso de la autopista. Y la contaminación difusa, que pues aquí tenemos la definición para que ustedes la tengan presente. Bueno, voy a ser rápida porque la idea no es cansarlos con estas diapositivas, es que ustedes leen la información y la discutamos en clase virtual. El origen también es otra forma de clasificar la contaminación atmosférica según su origen. Entonces la contaminación atmosférica puede ser de dos tipos: natural o humana, ¿sí? O antropogénica. Entonces aquí nos muestran obviamente un ejemplo donde presentan el tema de la emisión de un volcán, ¿sí? Que genera grandes cantidades de material particulado, pero el hombre no intervino en esa emisión de ese volcán, ¿no? Entonces podemos decir que ahí estamos hablando de un origen natural, diferente cuando nosotros operamos una caldera, ¿cierto? O elaboramos un compostaje, o manejamos una mina, transportamos carbón, que pues de alguna manera es una actividad humana que tiene unas implicaciones atmosféricas dependiendo los tres tipos de contaminación que ya vimos, ¿no? Entonces aquí tiene un efecto humano, entonces decimos que esa contaminación se llama antropogénica. Por aquí lo tenía ahí. Antropogénica o antropológico, ¿no? Con la etimología. Entonces, de origen natural tenemos que la contaminación puede ser de dos tipos, ¿no? Geogénica, ¿sí? O biogénica. Entonces, geogénica hace referencia a geos, tierra, básicamente a lo que ocurre relacionado con las capas terrestres. En este caso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la transformación terrestre, la dinámica de la tierra, por ejemplo, las emisiones volcánicas, ¿sí? Lo que les decía de los océanos, la producción de monóxido y dióxido de carbono a través de los océanos, también por la acumulación de sólidos, en fin, ¿sí? Entonces, la generación de gases, si de pronto pantanos, eso es geogénico. Biogénico ya tiene que ver, como su etimología lo dice, bios, vida, ya con organismos vivos que dentro de sus procesos respiratorios producen gases que de alguna manera con altas cantidades, concentraciones altas, se pueden tomar como contaminantes. Estos, por ejemplo, las plantas emiten compuestos orgánicos volátiles, ¿sí? Que se incluyen como aldehídos, lo que les decía, acetonas, que tiene que ver con los olores, los terpenos y en fin, el isopreno, que también es una sustancia química generada por algunas plantas. Por ejemplo, las termitas producen metano, ¿cierto? Ustedes saben qué otro organismo produce metano, pues las vacas, ¿no? Todo el tema del ganado se ha caracterizado, y todas las actividades pecuarias han sido catalogadas como también las mayores productoras de metano, ¿no? Entonces eso también tiene que ver, ahí puede haber una discusión si lo consideramos como biogénico o antropogénico, ¿no? Porque obviamente la ganadería también es un producto, un proceso natural, humano, ¿sí? Los relámpagos también están relacionados con la formación de NOx, y los volcanes, como ya les decía, pero eso sería un ejemplo de la geogénica. ¿Listo? Llegó la gata. Bueno, tenemos acá un ejemplo. Estas son fotos mías, mías y de colaboración con otras personas, a las cuales les agradezco mucho.
Esta es gracias a los guardaparques voluntarios de las que fui parte. Esto es el refugio más o menos a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Y este que ven acá pues es el Nevado, el volcán Nevado del Ruiz. Esta es una foto tomada más o menos en 1983, un año antes de que hiciera erupción el volcán. Ustedes ya conocen pues obviamente la tragedia de Armero, ¿sí? Esto es una serie de sucesos que pues no es el momento de discutirlos, pero es una contaminación de tipo natural, ¿no? Por los efectos que generó la emisión de gases y de lava y de otros materiales del volcán. En esta imagen de acá tenemos los incendios forestales, que obviamente son antropogénicos, no es natural que un bosque se incendie, ¿cierto? Entonces eso es como tal una contaminación de tipo antropogénica. Es una contaminación de acá, la de acá, antropogénica, básicamente también de olores, puede decirse, porque todas estas garrafas tienen grasa guardada por mucho tiempo y que interactúa para hacer jabón con otras sustancias químicas como el hidróxido de sodio, y pues se generan olores ofensivos claramente. Y eso tenemos una voladora de un oleoducto que ya casi no pasa en nuestro país, ¿cierto? Pero también es un tipo de contaminación. El petróleo, pues este hidrocarburo va hacia el agua, al suelo, ¿cierto? Con las temperaturas también, obviamente se volatiza y va al aire. Entonces también tenemos ahí varios tipos de contaminación. Bien. Vamos a centrarnos, obviamente, en la contaminación de origen antropogénico, ¿sí? Esta puede ser por origen doméstico, por origen comercial, industrial, que básicamente es lo que nos atañe por las actividades económicas, es decir, por las organizaciones, las empresas, todo lo que tenga una cámara de comercio, todo lo que sea una actividad económica. Recordemos los niveles de la economía, ¿no? El primario, secundario, terciario y cuaternario. Ya la DIAN estableció que no se llaman de alguna manera así como los entendíamos cuando estábamos en bachillerato o en el colegio, sino que ya tenemos que trabajar con actividades de primer, segundo, tercer y cuarto nivel. Las de cuarto nivel es toda esta industria 4.0 que está tomando fuerza en nuestro país. Y pues aquí también está el tema relacionado con el transporte, que es una actividad de tipo de tercer nivel, ¿cierto? Porque se cataloga en el tema de servicios. Bueno, entonces los tipos de contaminación atmosférica, como ya les había dicho, está fuentes fijas, fuentes móviles, el ruido, olores ofensivos, publicidad exterior visual, calentamiento global y radiación electromagnética, ¿sí? O con las palabritas, por ahí les puedo decir, esta aquí no me quedó de naranja, pero una de las palabras obviamente es fuentes fijas y fuentes móviles, por ahí la tenemos, para que olores ofensivos y ruido, para que la ubiquen dentro de su sopa de letras. Para que lo ubiquen dentro de su sopa de letras, sí, déjenme mirar, sí tenemos fuente móvil, fuente fija, ruido y olores ofensivos. Es para que la tengan presente. Listo. Entonces también podemos catalogar la contaminación según sus fuentes, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene la contaminación? Ahí es donde empezamos a trabajar el tema de las fuentes fijas, que también puede ser puntual. Las fuentes fijas dispersan cuando la emisión es fugitiva, es decir, por ejemplo acá vemos los guantes. Para hacer guantes se necesita látex, se necesita ácidos nítrico, sulfúrico, y cuando se combinan todos estos materiales, ¿cierto? Se generan unas sustancias químicas que, aunque pueden de pronto ser inodoras, o sea, no oler a nada, ¿sí? Producen una contaminación que es dispersa, que no tenemos como tal la fuente de donde proviene ese olor. No es producido a través, no es conducido a través de un ducto, una chimenea. Entonces es por la combinación de materias primas. Entonces podemos decir que eso es una fuente fija dispersa. Aquí hablamos de fuentes móviles, que ya ustedes las saben, las que están en movimiento. Todo lo que es el parque automotor se considera como fuente. Listo, entonces como les estaba diciendo, tenemos estas definiciones sobre la clasificación de la contaminación según sus fuentes. Entonces tenemos aquí fuentes fijas, pues el tema de la
de la emisión dispersa, las emisiones fugitivas, que no salen por una chimenea, aunque se conoce el punto de lo que les mencionaba, no se conduce a través de ningún ducto. Entonces llamamos eso como emisión fugitiva. Fuentes móviles y una fuente área. La fuente área es una determinada zona o región urbana, suburbana o rural que por albergar múltiples fuentes fijas de emisión es considerada como un área específicamente. Estas fuentes área, pues aquí en Bogotá están reguladas bajo una normatividad. Habría que averiguar en la CAR, ¿cierto? Porque obviamente la provincia de Guaté es una de las que está en la mira frente al tema de la contaminación atmosférica por el material particulado. Entonces debe haber una fuente área, que yo creería que es, por lo que he leído, en la CAR se considera como fuente área toda la provincia de Guaté, especialmente unos polígonos marcados entre Cunubal, Enguasaque, Guachetá y Guaté. Entonces habría que mirar más del detalle de la fuente área porque obviamente se considera la provincia en los municipios que mencioné como un lugar, una región suburbana, bueno, que acoge múltiples fuentes fijas de emisión relacionadas, por ejemplo, el tema de ladrilleras y la producción de carbón. Bueno, aquí hay unas fotos, yo sé que esta foto es viejita, ¿cierto? Pero pues muestra bastante la contaminación, lo que es la contaminación por fuente móvil, ¿no? Estos buses pues ya no están circulando en la ciudad, pero pues hay mucha flota de alguna manera que vehicular que transita motos, autos, transmilenios, todo el tema de la flota de servicio público, bueno, ¿sí? Que son los problemas que vamos a ver más adelante relacionados más que todo por el uso de combustible como el diésel que genera el tema de las emergencias por contaminación por fuentes móviles. Tenemos la fuente fija, que tenemos el tema de ladrilleras, tenemos la contaminación, pues aquí obviamente electromagnética, ¿cierto? Las ondas y la contaminación genética, ¿no? Cuando se alteran el material genético de algunos alimentos, generalmente los transgénicos que conocemos así en la parte alimentaria, ¿no? Todo el tema de las semillas certificadas, bueno, eso es otro tema que también hay que revisar, pero pues no en este momento. Bien, tenemos entonces aquí unas fotos mías. Esta es una peletizadora donde se trabaja los retales de plástico y se transforman en nuevos materiales, gránulos para poder hacer otros elementos. Entonces aquí tenemos la tolva, la máquina peletizadora que lo que hace es derretir ese plástico y con los moldes pasarlo a través de agua, ¿sí? Para generar láminas o gránulos, depende cómo se desee, y pues esto va a generar de alguna manera también gases, vapores, olores que salen por este ducto muy bien construido. Un ducto de ladrillo, ¿cierto? Que es de manera arcaica construido con un sistema de extracción muy pobre. Entonces tenemos que la contaminación atmosférica corresponde a la alteración de la atmósfera terrestre por la adición de gases o partículas sólidas o líquidas en suspensión. Aquí faltaría meter el tema de las vibraciones, de las ondas y otros temas que no entrarían como sustancias químicas, para que lo tengan presente lo que hemos visto en anteriores diapositivas. Bueno, ¿qué son los contaminantes atmosféricos? La resolución 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda, Ciudad y Territorio, que es en este momento la que nos fija los límites máximos permisibles para fuentes fijas únicamente, ¿no? Nos dice que los contaminantes atmosféricos son fenómenos físicos o sustancias o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana, que solos o en combinación o como productos de reacción se emiten al aire como resultado de actividades humanas de causas naturales o de una combinación de estas. Entonces, esta es como una definición muy precisa de lo que es un contaminante atmosférico, ¿sí?
Aquí obviamente hay que aclarar el tema de los fenómenos físicos, donde entrarían ondas, energías, vibraciones y las sustancias químicas, que son múltiples sustancias químicas, montones de sustancias químicas que de alguna manera al reaccionar entre sí producen de alguna manera otras que son un poco más fuertes, ¿no? Se potencializa la acción al convertirse, al reaccionar con otras sustancias. Tenemos el caso del vapor de agua fusionado, combinado con los óxidos de nitrógeno, de azufre, que generan la lluvia ácida. Bueno, aquí tenemos qué pasa con los contaminantes atmosféricos. Afectan directamente la salud de las personas. También ese contaminante es transportado, lo que veíamos de la migración y la asociación de los contaminantes, transportado hacia el aire, al suelo, a los cuerpos hídricos y ingresa a la cadena trófica, ¿no? Por la alimentación de los animales se bioacumula algunas veces en los tejidos, entonces eso hace que ese contaminante migre de un componente a otro. Y el transporte de contaminantes desde la atmósfera hasta la superficie terrestre se produce por sedimentación de las partículas del aire o por absorción y arrastre de las lluvias. Entonces esto es como algunos apartes que hay que tener en cuenta sobre los contaminantes atmosféricos. Bueno, aquí vemos una imagen que nos muestra como el movimiento es una imagen del Ministerio de Ambiente y es una imagen que nos muestra lo que significan los términos de emisión y inmisión, ¿sí? Ya los vamos a ver. Aquí también introduce términos importantes como fuentes, los efectos de la contaminación atmosférica, los contaminantes secundarios, los contaminantes primarios y obviamente cómo se movilizan esos contaminantes y cómo pueden viajar largos kilómetros y pues afectar a otras comunidades, a otros organismos que no están focalizados o situalizados en el sitio donde se generó la contaminación, que eso también hay que tenerlo presente. Listo, ya ustedes con detalle, ustedes pueden parar la presentación, en fin. Listo, tenemos acá las definiciones. Los contaminantes primarios son los que emiten una fuente identificable, es decir, por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿sí? Es un contaminante primario, el óxido de azufre, óxidos de nitrógeno, pero al combinarse con otros, ya ese resultado, esa combinación sería un contaminante secundario, como lo vemos aquí, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, no veo bien, el CO2, ¿no? El CO2 al combinarse con vapor de agua me va a generar ácido sulfúrico y ese ácido sulfúrico sería un contaminante secundario. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, el tema de la diferenciación entre contaminante primario y secundario. Un contaminante criterio. Entonces, un contaminante criterio son el conjunto de especies químicas que son utilizadas como criterio para determinar si el aire se encuentra contaminado. Aquí en Colombia tenemos obviamente unos contaminantes criterios que son el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, ozono y el material particulado, que generalmente es como el que más utilizamos como contaminante criterio, que es PM2.5 y PM10. Ya vamos a ver qué significa. También en la gráfica nos muestran la definición de emisión y de inmisión. Entonces, emisión es la descarga de una sustancia o elemento al aire y la inmisión es la cantidad de un compuesto contaminante emitido a la atmósfera a medida a nivel cercano al suelo. ¿Qué quiere decir eso? Es como lo contrario, ¿no? Entonces aquí vemos que la emisión es cuando la fuente fija o la móvil genera el contaminante, ¿no? Produce el contaminante, conduce el contaminante, y la emisión es cuando ya ese contaminante por fenómenos físicos llega al piso. Eso es como que ya está más cerca al suelo y puede generar lo que ya vemos como efectos en la salud pública. Listo. Entonces, para que tengan en cuenta esas definiciones, recuerden que algunas palabras pues están en naranja y en rojo, aparecen en la sopa de letras que hay que realizar, que está en la guía de aprendizaje que les envía el correo. Listo, entonces seguimos acá. Aquí vemos obviamente un poco mejor la movilización de los contaminantes atmosféricos, la producción de CO3, NOx, que se combina con el vapor de agua y me genera lo que conocemos lluvia ácida, ¿no? Y esos serían contaminantes secundarios. Hay otros contaminantes secundarios, ¿cierto? Que
que obviamente se combinan y pues generan y pues se potencializan un poco más. También llamamos a las fuentes fijas como estacionarias. Aquí vemos un dibujito, una gráfica que nos muestra un poco las definiciones que vimos atrás. Bueno, acá también hay otro gráfico que nos muestra la característica de lo que es la fuente fija, la fuente móvil, los contaminantes primarios y los secundarios, ¿no? Entonces tenemos aquí el peróxido de hidrógeno, tenemos el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, ¿cierto? Lluvia ácida, muchas sales que pues no están acá escritas, pero pues obviamente las tenemos ahí. Vale, entonces aquí seguimos. Aquí hablamos de contaminantes primarios, ¿cierto? Los secundarios se hace un poco de énfasis en su definición y tenemos unos contaminantes atmosféricos aquí listados. Para que por favor revisemos un poco en qué consisten estos contaminantes para poder hacer la actividad de la guía. Tenemos compuestos nitrogenados, azufrados, óxidos de carbono, los BOC, ¿cierto? O COP, también los podemos encontrar así como COP, ¿cierto? También los compuestos orgánicos volátiles, el ozono, el PM2.5, PM10, CFCs que son clorofluorocarbonados. Tenemos organoclorados, las dioxinas y los furanos, catalogadas como las sustancias químicas más peligrosas producidas por el hombre. Metales pesados, tenemos varios asbestos, ¿no? Lo que hay en Texas y en muchas otras conducciones del acueducto. Tenemos hidrocarburos. Tenemos el ruido, radiaciones ionizantes y olores ofensivos, que también son sustancias químicas. Bueno. Acá tenemos una gráfica también del Ministerio de Ambiente que nos muestra de alguna manera el tamaño que puede llegar a tener una partícula PM2.5 y una PM10. Entonces tenemos como la relación acá, si ustedes se dan cuenta, un cabello humano, ¿sí? Y una partícula 2.5 está en este orden, ¿cierto? Ese 10 significa 10 micras, ¿cierto? Y este 2.5 significa 2.5 micras, mucho más pequeñas, o sea, dentro de las 10 se pueden encontrar las 2.5 que son mucho más pequeñas. ¿Y que es una partícula PM 2.5 PM10? Una partícula que está conformada por sustancias químicas, como acá lo decimos, acá tóxicos, metales, sulfatos, compuestos de carbono y el carbono elemental, ¿no? Que están englobados como en una masa, así como en una matriz, donde están inmersas todas estas sustancias químicas muy pequeña que ingresa por la nariz, ¿cierto? O a los ojos también. Pero nosotros tenemos un filtro natural que son esos pelitos que tenemos que pueden retener las partículas PM10. Ya las 2.5, si se dan cuenta en la siguiente diapositiva, se alojan en nuestros pulmoncitos, en los alveolos donde se hace el intercambio gaseoso. Entonces aquí tenemos obviamente las 10 que quedan acá y las 2.5 que son muy difíciles de retener y que a largo plazo pues generan enfermedades respiratorias agudas o pues lastimosamente en mayor concentración generan pues cáncer de pulmón, asbestosis, silicosis, enfermedades profesionales también relacionadas con la acumulación de todas estas sustancias químicas en los pulmones. Bien, entonces, ¿qué causa? Pues obviamente ese material particulado. Aquí hay algunas cifras para que por favor las tengan en cuenta. Y bueno, esto es una imagen de lo que vamos a ver más adelante, que es el tema de olores ofensivos, que es algo nuevo en el Colombia, algo que no se ha trabajado de verdad al detalle, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta que también los olores se miden, se mide el ruido, se mide también las emisiones fugitivas, se monitorean las fuentes móviles, se monitorean las fuentes fijas, aunque en el programa no está establecido que se vean las fuentes fijas porque esto es competencia del tecnólogo en control ambiental. Es importante revisarlo porque en algún momento ustedes van a requerir hacer un monitoreo de fuentes fijas, ya debido al lugar donde se encuentran, ¿no? Que pues de alguna manera, según datos de la CAR, pues la provincia de Ubaté está generando, por aquí tenía el dato, está generando 156 toneladas de material particulado al año.
Eso es demasiado. Se calcula que en Cundinamarca, la provincia de Ubaté es una de las... Listo, entonces estamos hablando de que vamos a ver en la competencia monitoreo específicamente de Río de Dolores, pero es importante reconocer también las fuentes fijas, como ya les había dicho, por la importancia de la región en la que se encuentran ubicados ustedes. Bien. Bueno, esto de los códigos SIU es importante tenerlo en cuenta, ya que es la clasificación uniforme de las actividades económicas. Es decir, todas las actividades económicas tienen que tener este código para que sean de alguna manera legales. Esos códigos y esas actividades económicas con su nombre comercial también se pueden ubicar por razón social, están catalogadas dentro del RUES, que es el Registro Único Empresarial y Social. Y ahí podemos identificar actividades económicas con nombre propio y con clasificación que tienen de alguna manera incidencia en esa contaminación que estamos viendo. Listo, entonces acá tengo algunas, son fotos propias, cuando trabajaba en la autoridad ambiental en Bogotá. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la fuente fija. Solamente son ejemplos de fuentes fijas. Ya más adelante les mostraré otros ejemplos de móviles, ruido, olores, en fin. Entonces, tenemos fuentes fijas de la actividad económica. Este es el código SIU 1011, es decir que este 1011 va a relacionar la producción y comercialización de productos cárnicos. Esto es una salsamentaria. Entonces vemos la chimenea, que es producto de este horno donde le dan, pues no como tal, no es un horno, es una estructura donde le dan como ese sabor ahumado a los productos. Sí, eso significa quemar ciertas sustancias químicas para que se incorporen al producto y le den ese sabor ahumado. Entonces, este es el tema del ducto que sale para conducir esos olores y esa contaminación. Tenemos acá, pues obviamente curtiembres, todo lo que se genera acá, la mala disposición de residuos genera olores ofensivos. Esto pues ya es básicamente, aquí pues no se ve, pero aquí también hay calderas que se utilizan para secado de pieles y en fin. Entonces ahí también hay uso de combustibles. Y este es el código 1511, es curtición, preparado y acabado del cuero. ¿Listo? No tomen en cuenta estos nombrecitos de acá. Listo, tenemos colchonerías, ¿sí? Esto se llama una cardadora, donde se muele toda esta ropa vieja que llega a sitios de disposición y se recoge y se muele para realizar colchones. Tenemos restaurantes, ¿cierto? Aquí vemos lo que utilizan los hornos que se utilizan en los asaderos. Aquí también vemos estufas, freidoras, parrillas, que también hacen parte de fuentes fijas. Talleres de latonería y pintura, que ya obviamente hablamos de emisiones fugitivas por el pintado con aerosol, ¿cierto? Entonces este es el SIU, el código SIU 4520, que corresponde a mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Tenemos carpinterías, plantas de concreto, recicladoras también, fundidoras de diferentes metales ferrosos y no ferrosos. Tenemos acá, vemos la fundidora, un filtro de mangas, que ya más adelante lo vamos a ver. Tenemos hornos crematorios, tenemos joyerías. Esto también se considera como una fuente fija, ¿cierto? Aquí hacen la limpieza de las piezas con cianuro y con mercurio. Entonces también aunque es pequeño, es peligroso, también tóxico para los trabajadores y la forma en que está. Este es el ducto de la joyería. Esta es la joyería, vulcanizadoras. Tenemos un expendio de carnes por olores, tenemos peletizadoras, jabonerías, ladrilleras, quemas a cielo abierto, que serían emisiones fugitivas. Miren acá los restos de las quemas a cielo abierto que están prohibidas por la legislación nacional. También tenemos acumulación de madera para hacer quema y producción de carbón vegetal.
Tenemos también emisiones fugitivas, material particulado, si se dan cuenta, acá está todo el material particulado, ¿cierto? Tenemos asaderos, emisiones fijas, fuentes fijas, tenemos tintorerías, bueno, acá están los ductos, tenemos también emisiones fugitivas por el tema de marmolerías, por el pulido de piezas, aquí se ve ese material particulado que queda impregnado en los sistemas de extracción, ¿cierto? El no confinamiento de las áreas, aquí se dan cuenta toda la acumulación del material particulado, hospitales por las calderas, ¿cierto? Aquí tenemos una caldera marca Continental, más o menos, no sé, 200 caballos de fuerza puede ser. Tenemos lácteos, bueno, que hay mucho para que por favor observen y podemos socializarlo en la próxima clase. Alimentos, tenemos aquí, por ejemplo, fuente fija, tenemos calderas, tenemos concentrado, tenemos lavanderías, hospitales otra vez. Eso es fuentes fijas y algunas fuentes de olores ofensivos. Ahí también podemos relacionar ruido. Obviamente el ruido no lo puedo mostrar en una imagen, pero hay algunas actividades que generan bastante ruido en las máquinas que se utilizan para esos procesos que les mencioné. ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje que vamos a realizar? Las actividades de aprendizaje están ubicadas en la guía de aprendizaje que está adjunta al correo que les envié. Vamos a realizar la sopa de letras, ¿cierto? Que está ubicada ya en la guía. ¿Sí? El punto 2 y el punto 3. Vamos a realizar esas actividades para poder socializarlas y comentarlas el día jueves que nos vamos a volver a ver. Les pido que por favor revisen el material queda en el drive de cada uno de los grupos para que ustedes lo revisen y lo podamos socializar y responder sus preguntas el día jueves 7 de mayo. Lista la lista de referencia. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego.